Bueno, listo, listo. Entonces, nuevamente, pues comenzamos como de cero. Buenas tardes con todos ustedes. Y lo que vamos a hacer es básicamente ver algo muy breve, evidentemente, sobre los orígenes del cristianismo para poder entender cómo es que surge o surgen los evangelios. Yo les hago mención de un texto que es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 hasta el 6, 7 más o menos, pues ustedes si tienen una Biblia pueden ir corroborando la información. Y ese texto es interesante porque, en primer lugar, la primera carta a los Corintios debió haberse compuesto, no hay una fecha exacta, entre el año 50 y 54. En ese lapso de tiempo, incluso algunos dicen 55 también, en ese lapso de tiempo se debió haber compuesto la primera carta a los Corintios. Eso significa de que estamos aproximadamente unos 20 años después del acontecimiento pascual. Y en 20 años, yo les voy a proyectar una página pues de Google. A ver, permítanme. Les voy a proyectar. Aquí está. Muy bien, ahí están viendo ustedes una página de Google y les voy a proyectar un mapa buscado en internet junto con ustedes que tiene que ver con los viajes de Pablo. Bien, los viajes de Pablo. Voy a utilizar un mapa que tenga más o menos buena resolución. Pues podría ser este de acá. Este de acá. Sí, tiene buena resolución. Entonces, Corinto se encuentra aquí. Corinto se encuentra aquí, en este lugar. Y la primera carta a los Corintios debió haber sido compuesta más o menos en Éfeso. Sabemos que pudo haber sido Éfeso por la parte final de la primera carta a los Corintios. Ahí aparecen los nombres de los que están mandando saludos e incluso dice expresamente saludos de los de Asia. No nos olvidemos que Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, la primera carta a los Corintios fue compuesta desde Éfeso más o menos entre los años 50-56, aunque algunos dicen probablemente 54, 55, 56, en esos años debió haber sido compuesta esta carta. Eso significa de que estamos 20 años después del acontecimiento pascual. Y fíjense que en 20 años, toda esta parte, por lo menos teniendo información u obteniendo la información de los textos neotestamentarios, toda la parte norte de la cuenca del Mediterráneo ya ha sido evangelizada en 20 años. E incluso también la parte sur, la Cirenaica, por ejemplo. Cirene está aquí, la Cirenaica también ya había sido evangelizada, al igual que Egipto. Y tenemos algunos datos un poco sueltos en el Nuevo Testamento que nos dice justamente eso. Pablo debió haber evangelizado Corinto unos años antes, más o menos hacia el año 45, 6, por ahí, en el contexto del segundo viaje misionero. ¿Y por qué estos datos? Luego se van a dar cuenta de por qué les comparto estos datos. Porque dice ese texto de 1 de Corintios 15, del 1 para adelante, lo siguiente. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Por lo tanto, la enseñanza sobre Jesús, a esa enseñanza sobre Jesús se le denomina evangelio. Se le denomina evangelio. Y luego continúa diciendo el texto, pues yo lo digo de memoria para no dilatar mucho el tiempo, ustedes pueden corroborar la información en sus Biblias, ¿ya? El cual les prediqué, en el cual permanecen firmes, y el cual es causa de salvación, siempre y cuando lo conserven tal como yo les he enseñado. En caso contrario, dice el texto, habrían creído en vano. Literalmente debe decir así el texto. Por lo tanto, Pablo ha predicado ya en Corinto un evangelio de tipo oral, o mejor dicho, les ha compartido a los corintios
unas enseñanzas de tipo oral. Él ha estado allí. Pero la pregunta es, ¿y qué les compartió? Y el mismo texto de 1 Corintios sigue diciendo lo siguiente: porque yo les he compartido a ustedes lo que a mi vez yo he recibido. Por lo tanto, la predicación que está haciendo Pablo, más o menos unos 15 años después del acontecimiento pascual, es la misma predicación que él recibió, más o menos en el año 33, 34 o 35 de nuestra era, cuando Pablo se convierte. Por lo tanto, tenemos una predicación que viene desde los orígenes del cristianismo y que se va arrastrando, que se va transmitiendo de generación en generación. Pero la pregunta todavía sigue en pie. ¿Y cuál es el contenido de esa predicación? Y ahí mismo lo dice a continuación. Porque les anuncié en primer lugar que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía vive, mientras que otros han entrado ya en la gloria. Después se apareció a Santiago, se apareció a los apóstoles y finalmente, como a un aborrío, se me apareció también a mí. Literalmente dice eso el texto de 1 Corintios. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahí encontramos un núcleo de predicación primitiva relacionada con Jesús. Un núcleo de predicación primitiva que se ha ido transmitiendo oralmente a medida que el cristianismo iba extendiéndose geográficamente y también creciendo cronológicamente. En ese sentido, la predicación primitiva estaba centrada en las consecuencias del acontecimiento pascual para nuestra vida. Eso importaba. ¿Qué significa la muerte de Jesús para mí, para nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias de la muerte y de la resurrección de Jesús? Pero en ese texto de 1 Corintios hay dos elementos que no podemos dejar de lado. Uno de esos elementos es el recurso a las Escrituras, si se fijan bien. Y el otro elemento que no podemos dejar de lado es los testimonios. Hay testigos que son los que están justamente avalando también, sobre todo lo relacionado con las apariciones de Jesús. Muy bien, que quede esto claro. Esta es una primera idea que no podemos dejar de lado, por favor. Pero a medida que el cristianismo se va extendiendo geográficamente, y no solamente geográficamente, sino que el tiempo va pasando, los testigos oculares, aquellos que pueden contar lo que pasó o lo que sucedió, van muriendo o simplemente van envejeciendo, lo que les dificulta el movilizarse de un lugar a otro. Ya no pueden. Es entonces cuando se comienza poco a poco a utilizar la escritura. ¿Por qué surge entonces la escritura? Surge frente a la imposibilidad de estar en ya distintos lugares por donde el cristianismo se ha extendido, y también frente a la dificultad para que los testigos oculares o los predicadores comiencen a, o más que comiencen, continúen pues llevando ese mensaje. Pero hay otro elemento que no podemos dejar de lado. ¿Cuál es ese otro elemento? Y es que se produce una especie de giro o de cambio de las cosas. Mientras que en un primer momento tal vez interesaba qué cosa es lo que la muerte de Jesús significa para mí, cuáles son las consecuencias del acontecimiento pascual para mi vida, a medida que el tiempo pasa, el interés se centra en la persona de Jesús. Sobre todo en un intento por saber cómo vivió, cómo desarrollaba sus actividades habitualmente. Y es así que se va a pasar a una especie de biografía de Jesús, que no es biografía, pero tampoco es invención. ¿Qué cosa es lo que define a este tipo de literatura relacionada con Jesús?
define la palabra evangelio. Evangelio. Que no pensemos, por favor, es totalmente histórico. No es totalmente histórico. Cuando nosotros leemos los evangelios, no pensemos, por favor, que los acontecimientos sucedieron o se dieron tal como estamos leyendo en los textos. No es verdad. Tampoco es invención plena. No pensemos que todos los evangelios son invención. Simplemente se trata de una especie de armonización entre algunos elementos históricos, algunos elementos escriturísticos y algunos elementos también de reflexión. Es decir, todo eso hace que dé lugar a lo que nosotros conocemos como evangelio. Estoy leyendo un libro, hace días ya que no lo leo, pero pues es este de acá, y es interesante lo que dice este autor. Este libro es de Jean-Dominique Crozat, y lo que dice este autor es que los evangelios son evangelios, que no son ni historia y que no son tampoco invenciones, en el fondo son relatos que tienen una finalidad precisa, y si nosotros queremos encontrar historia en los evangelios, es problema nuestro, no es problema del autor. De que el asunto está más bien en cómo nosotros abordamos los evangelios, y no tanto en si los evangelios son históricos o no lo son. Ese no es problema en realidad. El problema es cómo abordamos los evangelios. Pero bueno, eso dejémoslo para otro momentito. Entonces, continuando con lo que les acabo de mencionar, a medida que el tiempo pasaba, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Que se comenzó a elaborar una especie de relatos relacionados con Jesús. Y estos relatos también van a tener una estructuración propia. Ese núcleo que les he mencionado, apoyándome en 1 Corintios, se va a mantener. Pero a ese núcleo se le van a añadir elementos que están en relación con una aparente biografía de Jesús. Y los elementos son justamente teniendo como base la parte geográfica. Ahora, yo les voy a pedir, por favor, que vayan ustedes al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente el capítulo 10 y concretamente también el versículo a partir del versículo 34. ¿Ya? A partir del versículo 34. Para no dilatar mucho el tiempo, pues voy a leer yo el texto evidenciando lo que me interesa resaltar y que me gustaría que ustedes también como obtuviesen o reteniesen como importante. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo sucedido en toda Judea. Ahora atentos a lo siguiente, por favor. Ustedes saben lo sucedido en toda Judea. ¿Qué más es el texto? Comenzando por Galilea, es decir, antes de lo sucedido en Judea, está lo sucedido en Galilea. ¿Qué más es el texto? Después que Juan predicó el bautismo, es decir, que antes de lo sucedido en Galilea está la predicación de Juan el Bautista. En ese sentido, ya tenemos ahí una especie de estructuración o un orden. Tenemos la predicación de Juan el Bautista, lo sucedido en Galilea, lo sucedido en Judea y evidentemente lo sucedido en Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de la Judea. Y continúo leyendo el texto. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí tienen una síntesis de las actividades de Jesús. Jesús es aquel que pasa por el mundo haciendo el bien. Hasta ahí aparentemente hay elementos novedosos, pero miren lo que viene a continuación.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándolo de un madero. ¿Y qué más dice? A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Hay algo que no les he dicho todavía. La primera carta a los Corintios, como les he comentado, es más o menos de los años 54 a 56. 20 años después del acontecimiento pascual. Pero el autor de la primera carta a los Corintios dice que él recibió esa enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza sobre Jesús está centrada en el acontecimiento pascual, la muerte, la sepultura, la resurrección y las apariciones. El libro de los Hechos de los Apóstoles es de por lo menos el año 85. Estamos hablando de 50 años después del acontecimiento pascual y al mismo tiempo después de 30 años de la primera carta a los Corintios. Y miren lo que nos está diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay toda una estructuración con relación a la predicación sobre Jesús. La predicación sobre Jesús, entonces, ¿qué contiene? ¿Cómo está estructurada la enseñanza sobre Jesús? Contiene la predicación de Juan el Bautista. Contiene el bautismo de Jesús, evidentemente. Pero bueno, entonces, la predicación de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista. En segundo lugar, ¿qué contiene? Lo sucedido en Galilea. En tercer lugar, lo sucedido en Judea y en Jerusalén. Y luego se une este núcleo primitivo relacionado con el acontecimiento pascual. Y ustedes se preguntarán, ¿y todo eso a qué viene? ¿Y qué tiene que ver con el Evangelio de Lucas? Pues mucho, muchísimo en realidad, como ya a ver en un ratito. Porque resulta que a medida que el tiempo pasaba, ya se comenzaban a hacer escritos relacionados con la vida de Jesús. Y uno de esos escritos es evidentemente el Evangelio de Marcos. No es el primero, es el más antiguo de los textos canónicos que nosotros poseemos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabemos que es el más antiguo si los textos no tienen fechas? No tienen fechas como nosotros fechamos hoy en día los acontecimientos, pero sí tiene fechas. Y la fecha es posible determinarla de acuerdo a el contenido de la narración. En ese sentido, simplemente les pongo un ejemplo. Ustedes tienen dos relatos sobre el mismo acontecimiento. Un relato es más amplio, más extenso, y el otro es más corto. ¿Cuál de los dos textos será evidentemente el más antiguo? El más antiguo es el más corto, porque la tendencia es siempre a ampliar la información, no a resumirla, sino a ampliar. Ustedes tienen dos textos sobre el mismo acontecimiento. Un texto es más confuso y otro es más claro en la exposición. ¿Cuál será el más antiguo? El más antiguo es el más confuso, porque la tendencia es a clarificar la información. Con estos principios que les acabo de mencionar, con estos principios, cuando leemos, por ejemplo, los 4 evangelios y los comparamos entre sí, nos damos cuenta que el más primitivo tiene que ser Marcos, porque es el evangelio más breve y al mismo tiempo el evangelio de Marcos es un evangelio que nos presenta muchos problemas a nivel de interpretación. Pero ¿qué más cosas podríamos decir? Cuando comparamos, por ejemplo, los 3 evangelios llamados sinópticos,
Marcos, Mateo y Lucas, descubrimos una cosa. Pues yo no sé si ustedes están tomando apuntes de lo que yo digo o no, ¿no? A lo mejor sí, algunos puede que sí, otros puede que no. Yo no sé si todos me están escuchando también, puede que algunos sí, otros simplemente están ahí y haciendo otras cosas. Ojo, no estoy reclamando, es simplemente un ejemplo lo que voy a colocar en este momento. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo comparo lo que ustedes están escribiendo, si yo hago una comparación, yo voy a ver que unos escriben de una forma, otros de otra forma, algunos escriben muchas cosas, otros menos cosas. ¿De qué depende eso? Depende de la formación de ustedes. Si ustedes son personas pues que tienen un poco de formación bíblica, de hecho que no van a escribir todo lo que yo digo, sino simplemente algunas cosas, algunos datos. Otros puede que tengan un poco menos de formación bíblica, entonces escribirán más. Pero hay otro elemento también. Cuando uno, por ejemplo, está dentro de un mismo ambiente, entonces, y utiliza una bibliografía, por decirlo en palabras pues, más académicas, uno o bien coge ideas o bien coge textos, frases enteras. En ese sentido, comparando los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, vamos poco a poco descubriendo cuál es el más antiguo, cuál es el más reciente. Y otro dato interesantísimo, que los autores se van conociendo, los escritos van siendo conocidos. ¿Por qué nos damos cuenta de ello? Porque en los evangelios posteriores hay citas textuales, no solamente ideas, sino citas textuales. Citas textuales. Estoy traduciendo del griego el Evangelio de Mateo, estoy en el capítulo 17 de la traducción del Evangelio de Mateo, y efectivamente Mateo copia párrafos tanto párrafos de Marcos sobre todo. Ya después les voy a explicar un poco la cronología de los evangelios, pero Mateo está copiando párrafos enteros de Marcos, que no es una dependencia a nivel de ideas solamente, es una dependencia literaria. Y Lucas, que es posterior a estos dos, es posterior a Marcos y a Mateo, evidentemente él ha conocido a Marcos y a Mateo, a los textos, y los cita. Y los cita. Claro, si viviese en nuestro tiempo y existiera la SUNEDU, harían lo que están haciendo pues con algún personaje público famoso en este momento. Colocarían su trabajo, colocarían el Evangelio en el trío de bellas, ¿por qué se quedan? Gracias. Chao, chicas. Colocarían el trabajo en el Turnitin y dirían, no, copió un 20% de Marcos, copió un 15% de Mateo, al revés, y es plagio, entonces que la SUNEDU le quite el título de evangelista. ¿Ya? A buen entendedor, poco Turnitin, digo pocas palabras. Pero entonces, volviendo nuevamente a lo que les estaba comentando. En ese sentido, el Evangelio de Lucas es un evangelio posterior. Yo les voy a demostrar todo lo que les estoy diciendo yo ahora, les voy a demostrar un ratito. Pero hay otro elemento, que eso que hemos leído en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, entre los versículos pues, 34 al 43, todo lo que está dentro de ese texto, en el fondo es un índice, el índice de lo que ya se predicaba públicamente sobre Jesús. Yo no sé si alguno de ustedes nos acompañó este año en la presentación del libro, pues digamos que el año pasado publicamos este librito que es la traducción del Evangelio de Marcos, ahora estamos con el Evangelio de Mateo, y estos textos que les he mencionado, el de Primera de Corintios y 15 y el de Hechos 10, son analizados justo en la introducción de este libro que nosotros pues el año pasado publicamos y que hace poco presentamos. Y es evidente ver cómo este texto de Hechos de los Apóstoles es en realidad una especie de programa o de sílabus o estructura de predicación de lo relacionado con Jesús.
como para terminar este primer puntito, ¿ya? Este primer puntito sobre el Evangelio de Lucas, ¿qué podríamos decir? Que existió una predicación primitiva en los comienzos del cristianismo. Esta predicación primitiva, que se apoyaba en testimonios de testigos y al mismo tiempo en relatos de la Sagrada Escritura, entiéndase Sagrada Escritura como Antiguo Testamento, este núcleo primitivo estaba conformado por lo relacionado con la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección y las apariciones. Ese es el núcleo primitivo de predicación. A medida que el tiempo pasaba y que el cristianismo se iba extendiendo, ese núcleo primitivo se fue ampliando hasta el punto de que se llegó a estructurar una especie de biografía de Jesús. Y podríamos decir que hubo una especie de giro, un pasar de las consecuencias del acontecimiento pascual para mi vida o nuestras vidas, a una especie de centrarse, de centralidad en la misma persona de Jesús. Lo que motivó a la elaboración de distintas obras biográficas, conocidas con el nombre de evangelios, y que van a conjugar pasajes bíblicos con algunos datos históricos y al mismo tiempo también con reflexiones o con enseñanzas moralizantes, teológico-moralizantes. Esa es la primera cosa que debemos tener en consideración. La segunda cosa que debemos tener en consideración es que los evangelios, los 4 evangelios que nosotros poseemos en nuestras Biblias, son anónimos. No sabemos quién escribió el Evangelio de Marcos. No sabemos quién escribió el Evangelio de Mateo. No sabemos quién escribió el Evangelio de Lucas. Y tampoco sabemos quién escribió el Evangelio de Juan. Dicho de una manera diferente, los 4 evangelios son anónimos. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde entonces el nombre de Lucas, de Mateo, de Marcos o de Juan? Pues de la tradición. El único evangelista de quien se da un poco de información es del 4 evangelio, el de Juan. Y por la conclusión del Evangelio en el capítulo 20, pero también en el capítulo 21, porque el Evangelio tiene 2 conclusiones, nos damos cuenta de que el autor del Evangelio de Juan fue un personaje identificado como el discípulo amado. Sin embargo, no sabemos su nombre, en el texto evangélico no aparece su nombre, sino que todo ello es obra de la tradición. De esto les voy a hablar después, les voy a hablar más adelante. Vamos a entrar un poco más ya en el Evangelio de Lucas propiamente dicho, y yo les voy a pedir un favor a todos ustedes. Y ese favor es que tengan a la mano el Evangelio de Lucas, porque vamos a identificar a su autor en el mismo Evangelio de Lucas. Entonces vamos a tratar de saber quién es el autor. Y al mismo tiempo vamos a tratar también de entender por qué está escribiendo este Evangelio. ¿Cuál es la razón de por qué escribe este Evangelio? Entonces, yo les voy a proyectar una hoja de Paint a manera de pizarra y ustedes ayúdenme, por favor, con el texto de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que vamos a hacer en este momento es leer los primeros 4 versículos del Evangelio. Entonces, cualquiera, por favor, me va a ayudar leyendo eso. ¿Ya? Cualquiera. No todos al mismo tiempo. Y no le abran el micrófono a quien decía que si esta mañana se había quedado dormido o no. ¿Quién me ayuda? Vamos, no sean tímidos. ¿Leerlo? Sí. Okay. Puesto que muchos Muy bien, hasta ahí. Vamos a ir desmenuzando ese texto porque esos 4 versículos
tienen muchísima más información de la que nosotros podamos imaginar. Entonces, el autor nos habla de unos muchos. Espérense un ratito, vamos a empequeñecer la letra que está como muy grande. Bien, yo creo que ahí se ve bien, ¿ya? Muchos. No es ni uno ni dos, son muchos. Pero ¿quiénes son estos muchos? ¿Qué pasa con estos muchos? Entonces, vamos a ver lo que sucede con estos muchos. ¿Qué pasa con estos muchos? Ahora continúe, Carmen, leyendo el texto. Han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Muy bien, hasta ahí está bien. Entonces, el autor nos da una información muy importante. Hay muchos que han intentado narrar ordenadamente. Han intentado narrar ordenadamente. ¿Sí? Esto, narrar ordenadamente. ¿Qué significa narrar ordenadamente? Narrar ordenadamente es igual a poner por escrito. ¿Sí? Eso significa. Narrar ordenadamente es igual a poner por escrito. Tal cual. Pero ¿qué cosa han puesto por escrito? Voy a tratar de pequeñecerlo un poquito. Creo que sí ven bien todos ustedes, ¿verdad? Es como para tener un mayor control del tablerito. Narrar ordenadamente. ¿Qué significa narrar ordenadamente? Narrar ordenadamente significa poner por escrito. Por lo tanto, el autor nos está diciendo que hay muchos que han escrito ya. En ese sentido, la obra del autor no es una obra totalmente novedosa, no lo es. Pero ¿qué más nos está diciendo el autor en lo que acaba de leer Carmen? ¿Qué han puesto por escrito? Las cosas que se han verificado entre nosotros. Eso dice el texto. ¿Qué ocurre entre nosotros? Por lo tanto, aquí necesitamos nosotros colocar a este nosotros. ¿A Jesús? No, el texto no dice eso. Nosotros. ¿Qué cosa es el nosotros? Los autores. No, Varios. el nosotros es la comunidad del autor. Eso es el nosotros. Por lo tanto, el autor forma parte de una comunidad, es miembro de una comunidad. No es alguien aislado. Es el filósofo. Entonces, a ver, volvamos nuevamente al texto. Dice, puesto que muchos, el autor es consciente de que hay muchos. ¿Qué pasa con estos muchos? Que han intentado narrar ordenadamente. Narrar ordenadamente significa poner por escrito. O sea, hay muchos que ya han escrito. ¿Qué cosa han escrito? El autor lo dice. Las cosas que se han verificado entre nosotros. Por lo tanto, el autor forma parte de una comunidad. Y no es una comunidad cualquiera, ya es una comunidad de creyentes. Y al mismo tiempo, eso lo vamos a descubrir en un ratito, es una comunidad de creyentes de vieja data. No es una comunidad novata o nueva, es una comunidad que ya tiene un buen recorrido. Ahorita lo vamos a identificar. En ese sentido, la comunidad del autor es una comunidad creyente. ¿Ya? No es cualquier comunidad, es una comunidad creyente. Las cosas que se han verificado entre nosotros. Y el autor conoce a esos muchos. El autor los está conociendo. Muy bien. ¿Quiénes son estos muchos? ¿Quiénes son? El autor no lo dice, pero lo vamos a adivinar. El autor no lo dice,
pero nosotros entendemos perfectamente quién puede ser o quiénes pueden estar detrás de estos muchos. Eso es muy fácil de averiguar y lo vamos a hacer para que vean ustedes lo fascinante del mundo bíblico. Así es que si alguien está aburrido, métase a estudiar Biblia y se le pasa el aburrimiento. Ahí está. En ese sentido, podríamos decir nosotros que el autor, y no solamente el autor, sino la comunidad del autor, está recibiendo influencia de estos muchos. Está conociendo, o sea, conoce una información, conoce una especie de información. Por lo tanto, la comunidad del autor es una comunidad creyente y es una comunidad que conoce al mismo tiempo textos ya publicados. ¿Qué más dice el texto? Sigamos leyendo otro poquitito el texto. ¿Qué más dice? Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Hay una traducción diferente. El texto dice lo siguiente, debe decir lo siguiente. Tal como desde un primer momento nos lo transmitieron los que fueron testigos oculares y los servidores de la palabra. Por lo tanto, atentos a esto, por favor. Tenemos nosotros aquí, voy a colocar una crucecita. Aquí está. Entonces, frente a esta realidad, aparecen como dos personajes. Bueno, la cruz está un poco chueca, pero pues tienen que disculpar. ¿Cuáles son estos dos grupos de personas? Estos dos grupos de personas son los testigos oculares. Los testigos oculares. Y el otro grupo de personas son los servidores de la palabra. Dos grupos de personas. Una cosa es ser testigo ocular. ¿Quién es testigo ocular? Pues el que ve los acontecimientos. Pero un servidor de la palabra no necesariamente es un testigo ocular. Por ejemplo, ustedes son servidores de la palabra. Ustedes son servidores de la palabra. Pero no son testigos oculares de Jesús. Ninguno de ustedes tiene más de 2000 años. El mayor entre ustedes tal vez tenga 35, y esto es como exagerando un poquito. Todos los demás son muchachos. Pero ustedes todos son servidores de la palabra. Por lo tanto, el autor es consciente que su comunidad ha recibido información de quién? De los testigos oculares. Por lo tanto, la comunidad del autor no es una comunidad tan joven. Porque si ha recibido información de testigos oculares, ha recibido información de gente que conoció a Jesús. Conoció a Jesús. Pero no solamente recibió información en algún momento de los que conocieron a Jesús, sino que al mismo tiempo el autor dice que ha recibido información de los servidores de la palabra. De estos de acá. En ese sentido, miren ya todo lo que va sucediéndole a la comunidad del autor. Todo lo que le sucede a la comunidad del autor. O sea, es una comunidad influenciada, en el buen sentido de la palabra, informada, en el buen sentido de la palabra, es una comunidad formada, es una comunidad vieja. ¿Por qué? Porque ha recibido información de testigos oculares.
no es una comunidad que ha recibido información de terceros, no, no, no. Los mismos testigos oculares han proporcionado información, los mismos. Pero a medida que el tiempo ha ido pasando, es una comunidad que también ha recibido la información o la formación de los servidores de la palabra. Es una comunidad que tiene al mismo tiempo conocimiento de que hay muchas cosas que se han escrito sobre Jesús. Ahora, también podríamos nosotros decir lo siguiente, es decir, los testigos oculares nada impide pensar que también han compartido la información con estos de acá. Y los testigos también. Por lo tanto, ya vamos viendo cómo las tradiciones respecto a Jesús se van de una u otra forma ampliando y diversificando. El autor se encuentra aquí. Esta es la comunidad del autor. No sé si hasta acá lo que yo les voy explicando va quedando claro, si se va entendiendo, ¿no? Solamente estamos leyendo el prólogo del autor, nada más que el prólogo, para poder entender al autor, porque curiosamente el Evangelio de Lucas es un evangelio, ya vamos a ver después, muy estructurado, pero tiene también una finalidad precisa. Y vamos a descubrir aquí a la personalidad del autor. ¿Quién es el autor en realidad? No el nombre, porque nunca lo vamos a saber, nunca, pero sí lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el perfil del autor, saber quién es el autor. Entonces yo, por ejemplo, mirando el convento, pues aquí donde yo vivo, yo no sé quién sería el arquitecto, pero mirando el convento puedo darme cuenta de si el arquitecto tenía buen gusto, mal gusto, si sabía distribuir los espacios o no sabía, si tenía algún tipo de formación o no sabía. Es decir, por la obra de una persona, uno conoce también a la persona. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, el nombre no lo vamos a saber tal vez nunca, pero sí vamos a ver el perfil del autor. Sigamos leyendo el texto. ¿Continúo? Bueno, Karen. Fueron, a ver, sectores de la palabra, ¿no? He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente Hasta ahí está bien. orígenes. Ajá, hasta ahí está bien. ¿Qué dice el autor? He decidido yo también. ¿Por qué dice eso? Porque ya el autor parte de la idea de que hay muchos que han escrito. Muchos han escrito. Entonces, él también va a escribir un libro. He decidido yo también, dice. ¿Pero cómo? Después de haber investigado diligentemente. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas, ¿qué cosa es el Evangelio de Lucas? Vamos a colocarlo en color rojito. El Evangelio de Lucas, ¿qué cosa es? Es una obra, producto de un trabajo de investigación. Y no cualquier investigación. El autor dice que es un trabajo de investigación diligente. Por lo tanto, el autor se ha quemado las pestañas. No es que él ha hecho su obra así, así. No, no, no. ¿Ya? Es una obra, producto de un trabajo de investigación. ¿Y qué pasó acá? Producto de un trabajo de investigación. ¿Y el autor de dónde está tomando la información para su obra? ¿De dónde? El autor está tomando la información de todo esto que está aquí. El autor toma la información de estos muchos, es decir, va a leer bibliografía. Va a recibir los testimonios de los servidores de la palabra.
va a recibir o va a hacer memoria de los testimonios de los testigos oculares. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas no es un evangelio escrito así como que cayó del cielo. No, señor. El Evangelio de Lucas es producto de un trabajo de investigación. Y de un trabajo de investigación serio. Porque el mismo autor está diciendo, después de haber investigado diligentemente, literalmente dice eso. ¿Qué cosa? Escribírtelo todo por su orden. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas tiene una pretensión. ¿Cuál es la pretensión del Evangelio de Lucas? Lucas desea hacer una obra ordenada. El Evangelio, quiero decir, ¿verdad? Ya desea hacer una obra ordenada. Una obra ordenada. Eso desea hacer. Esa es la pretensión que él tiene. No es entonces una obra hecha así por así. No. Ya el autor nos está diciendo, mi evangelio es producto de un trabajo de investigación. ¿Y qué contiene? Contiene todo lo que creemos por orden, en orden. Es un trabajo ordenado. Es un trabajo ordenado. ¿Y cuál es tu bibliografía? Mi bibliografía son estos muchos que ya existen y también testimonios de testigos oculares y de servidores de la palabra. Claro, aquí lo estoy poniendo yo en términos académicos modernos. En la antigüedad eso no les importaba. El modo como se escribía en la antigüedad era muy diferente. Ahí no había eso de plagio, no. Se repetían ideas y a veces repetían textos como si fuese propio y punto. Eso de plagio, derechos de autor es un poco más moderno, ¿no? Aunque también en la antigüedad pues eran honestos y citaban, pero no los podemos medir con criterios nuestros, porque en la antigüedad era difícil también tener acceso a información. Era muy difícil, y aquel que conseguía algún manuscrito por ahí, algún texto, pues se consideraba afortunado. En caso contrario, o apelaba a la memoria de otros, o apelaba por ahí a algunos pocos escritos que pudiese tener. Desgraciadamente, pues era así. Muy bien, ya nos está dando él el panorama entonces de quién es él. Nos está dando un perfil, él es un investigador. Y el hecho de haber colocado ese prólogo que estamos leyendo dice mucho también de él. Porque él está presentándose como un investigador serio. Solo un investigador serio coloca un prólogo de esa naturaleza y le da al lector información sobre la obra que está elaborando. Es más, podríamos decir que esos primeros 4 versículos del Evangelio fueron los que se compusieron después de la obra, al final de la obra, que es lo que también ustedes conocen, ¿verdad? Ustedes son pues, docentes y han hecho sus estudios académicos, tienen una formación académica y todo lo demás, y ustedes saben muy bien que lo último que se escribe en un trabajo de investigación es la introducción. Lo último. Ustedes escriben la introducción y presentan el trabajo, ¿no? Es lo último que se escribe. Incluso, incluso después, hasta después del prefacio se escribe la introducción. ¿Bien? Y las conclusiones, eso es como lo que aparece al final de un trabajo de investigación. Muy bien, sigamos leyendo otro poquitito el prólogo. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Entonces, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente, escribírtelo todo por su orden. ¿Qué más dice el texto? Escribírtelo por su orden. Ilustre Teófilo. Muy bien, ahí está. Ilustre Teófilo. Por lo tanto, dentro de la comunidad del autor, ¿quién está? Dentro de la comunidad del autor está el autor, que no sabemos cómo se llama.
Pero dentro de la comunidad del autor aparece un personaje con nombre propio. Ese personaje es un tal Teófilo. Forma parte de la comunidad, es miembro de la comunidad. Por eso le dice el nosotros. Pero hay un dato interesantísimo, que este Teófilo tiene un calificativo y es ilustre. No es cualquier persona, es un ilustre. Y nos damos cuenta de otra cosa. La obra no va dirigida a una comunidad o a un grupo de personas. La obra va dirigida a una persona en concreto, a Teófilo. De ahí que el Evangelio de Lucas no es un evangelio para leerlo en comunidad. No, es una obra privada. Es una obra personal. El autor le está dedicando su obra a un tal Teófilo, a un personaje en concreto de carne y hueso. Ahora, hay que ver si es de carne y hueso o no, porque podría ser una especie de título simbólico o de nombre simbólico, como por ejemplo el Papa cuando escribe las encíclicas dice a todos los obispos, a los curas, religiosos, religiosas, y luego dice al final, y a todas las personas de buena voluntad. ¿No? Por lo tanto, las encíclicas no son para todo el mundo, son para las personas de buena voluntad y evidentemente para los cristianos, pero no es para todo el mundo. ¿Qué significa Teófilo? El nombre Teófilo es un nombre compuesto, viene de Teos, que significa evidentemente pues Dios, y luego Filos, que significa amigo. Por lo tanto, Teófilo es aquel que es amigo de Dios. En ese sentido, ¿este Teófilo es un personaje concreto o es un personaje ficticio? Entonces, yo dirijo mi obra a todas las personas. O sea, él en el fondo, ¿a quién está dirigiendo su obra? A todos aquellos que se consideran amigos de Dios. Pero la pregunta es, ¿ese Teófilo es un nombre simbólico, englobante, o es un personaje de carne y hueso? ¿Quién es? Vamos a hacer un paréntesis, porque nos falta creo que todavía un par de palabritas ahí. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a leer otro texto. Aquí estamos leyendo, no se olviden ustedes, aquí estamos leyendo pues Lucas 1, del 1 al 4. Vamos a leer otro texto. Vamos a leer en este momento Hechos de los Apóstoles 1:1. Y vamos a entender otra cosa más, incluso del mismo autor. Cualquiera, por favor, lea Hechos 1:1. ¿Qué cosa es lo que dice? Yo voy a leer, a ver, en mi primer libro, querido Teófilo. Muy bien, hasta ahí. Ya, hasta ahí. Ahí ya tenemos cualquier cantidad de información. ¿Por qué motivo? Porque el autor dice, mi primer libro, en la Biblia suya aparece querido, pero en realidad en griego no hay querido. En griego la palabra está en vocativo. Entonces, literalmente sería, en mi primer libro, o Teófilo, tal cual. Literalmente sería eso. Querido ya le han metido ahí en su Biblia, pues no sé qué edición podrá ser. Y en cierta manera puede que refleje algo del griego, pero en el fondo es un vocativo lo que está en el texto de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice? Mi primer libro, o Teófilo, lo dediqué a todo lo que Jesús hizo y dijo. Bueno, más o menos así. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles supone la existencia de un libro, que es el primero. ¿Cuál es ese primer libro?
Evidentemente, el primer libro es el Evangelio de Lucas. En ese sentido, Hechos de los Apóstoles, ¿qué cosa es? Es el segundo volumen del autor. ¿A quién dirige el libro? Lo dirige a Teófilo. ¿Cuál es la diferencia con el Teófilo de Lucas? Que en el Teófilo de Lucas aparece la palabra ilustre. En Hechos de los Apóstoles no está la palabra ilustre. No hay. ¿Queda claro? En Hechos de los Apóstoles no está la palabra ilustre. Mientras que en Lucas sí. La manera de dirigirse a Teófilo cambia. Es diferente. ¿Por qué cambia? Porque él no es igual. Eso lo vamos a adivinar o lo vamos a intuir en este momento. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles nos habla de Teófilo otra vez. Teófilo. Aparece Teófilo. Solo que en Hechos de los Apóstoles no aparece como ilustre, sino simplemente Teófilo. ¿Y qué es lo que obtenemos como información? Que lo que nosotros consideramos como el Evangelio de Lucas es el primer volumen del autor. El primer volumen del autor. ¿Y Hechos de los Apóstoles qué cosa es? Hechos. Hechos de los Apóstoles es nada más y nada menos que el segundo volumen del autor. El segundo volumen. Y esto ya de por sí es interesantísimo. ¿Por qué motivo? Porque lo que nosotros estamos viendo es que el autor era un académico. Tiene 2 volúmenes escritos. Y yo pienso, no les voy a confundir con esto, simplemente lo dejo como enunciado, y yo pienso que el autor tenía en su cabeza la idea de componer un tercer volumen. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que murió o se volvió un discapacitado por enfermedad, qué sé yo, antes siquiera de terminar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, tal como yo lo concibo, es una obra no terminada, es una obra inconclusa. Y la obra monumental que él quería hacer, evidentemente quedó también truncada. ¿No? Quedó truncada. O sea, el autor tenía en su cabeza seguramente la idea de componer un tercer volumen. Eso les puedo demostrar de una y mil formas. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles es una obra no terminada. Y si no terminó Hechos de los Apóstoles, mucho menos pues comenzó el tercer volumen que él se habría proyectado elaborar. Pero volvamos nuevamente a lo que les estaba comentando. En ese sentido, Teófilo es una persona de carne y hueso o es una persona ficticia, simbólica, un destinatario simbólico, ¿no? Yo dedico mi obra a todos los llanarunas. Llanaruna podría ser una dedicatoria, ¿no? Entonces a todos los morenos pues le dedico yo mi obra, ¿no? A todos los morenos, ¿no? O he decidido yo también, mi querido Llanaruna, pues escribírtelo todo por su orden. Entonces todos los que son negros se van a sentir identificados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero en realidad parece que nosotros estamos frente a una persona de carne y hueso, no a un personaje simbólico, sino a un individuo que efectivamente llevaba el nombre de Teófilo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo es que afirmamos eso que les acabo de decir? Por la ausencia de la palabra ilustre.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué significa eso? En el Evangelio aparece la palabra ilustre. En Hechos de los Apóstoles ya no está la palabra ilustre. ¿Por qué? Porque probablemente cuando el Evangelio de Lucas se compuso, este Teófilo debió haber sido alguien importantísimo desde el punto de vista, por ejemplo, económico o desde el punto de vista político. Alguien influyente debió haber sido. Y debió haber sido tan influyente y tan importante para que en esa época le dediquen a él una obra expresamente. No nos olvidemos que cada autor escribía una sola copia de su obra, porque todo era hecho a mano. Hoy en día, uno publica un libro y saca 1000, 2000 ejemplares de un cocacho, con las mismas características y también con los mismos errores. En la antigüedad no. Un escritor escribía un solo ejemplar, con todo lo que eso significa. Para poder escribir, o bien se utilizaba el papiro o bien el pergamino. El pergamino, ¿qué cosa era? Pues era cuero de animales. Entonces, imagínense ustedes, yo tengo aquí un cuero de un chivito. Entonces, aquí tengo yo el cuero de un chivito, ¿verdad? Pues ustedes, como que no me salió tan bien que digamos. A ver. ¿Ya? Pues más o menos así, a ver. Más o menos ahí tienen ustedes un cuero. Y había que hacer todo un trabajo, porque lo que se tenía que hacer era pulir tanto la dermis como la hipodermis, después también afeitar el cuero, desgrasar el cuero, se le quitaba toda la grasa, se le quitaba todo aquello que impidiese, por ejemplo, que impidiese elaborar un buen pergamino. Y de un cuero, que normalmente eran animales tiernos, de un cuero, en el mejor de los casos, les podría salir a ustedes un par de hojas de pergamino. Un par de hojas. En el mejor de los casos. Y a veces el cuero estaba roto. Si yo tengo un libro, por ejemplo, de 100 páginas, eso significa que yo necesitaba por lo menos 50 cueros, mínimo. Eso significa que tenían que haberse sacrificado 50 animalitos. Si utilizamos, por ejemplo, un chivito, el cuero de un chivo, ¿en cuánto ya me saldrían los 50 chivos? ¿Verdad? O sea, los 50 cueros. Y no solamente eso, sino toda la preparación, toda la elaboración hasta que pudiese ser utilizado. Era costosísimo. Elaborar un libro era muy, muy costoso, tremendamente costoso. Pero aquí nos damos cuenta de que el autor le dedica su obra entera a un personaje, a un solo personaje. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque básicamente es alguien influyente, es un ilustre. Y lo trata con respeto en el Evangelio de Lucas. En cambio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra ilustre ya desapareció. Ya no está la palabra ilustre. Ya no está. ¿Por qué no está la palabra ilustre? ¿Qué fue lo que pasó? El texto no lo dice, pero podemos intuir que seguramente la relación entre el autor y ese Teófilo se hizo más fuerte. Y la amistad pudo haber crecido también.
Por lo tanto, ya no es tan necesario el utilizar el título. Y hay otro elemento que no podemos dejar de lado, que era una especie como de costumbre en la antigüedad entre aquellos que se convertían al cristianismo. Que los que tenían posesiones vendían, se desprendían de las posesiones. Pero los que tenían algún título también lo dejaban. Eso está atestiguado. O sea, el que se hacía cristiano se despojaba de todo. Muy diferente a lo que hoy en día sucede. Uno quiere ser presidente de la PAFA, quiere ser delegado del salón, brigadier, lo que sea. Hoy en día, pues como que nos peleamos por los cargos y por los puestos, y a veces hacemos trafa para que podamos obtener algo. Parece que en la antigüedad no tanto. Por la ausencia de la palabra ilustre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces de que este Teófilo debió haber sido alguien de carne y hueso, un personaje influyente, que había abrazado la fe y a quien se le estaba ayudando para que comprendiese que lo relacionado con Jesús tenía sentido. Volviendo al Evangelio de Lucas, ¿qué cosa es entonces lo que nosotros descubrimos? Descubrimos que el autor forma parte de una comunidad creyente, una comunidad bien formada, una comunidad de vieja data, porque ha recibido información de testigos oculares y al mismo tiempo ha ido recibiendo información y formación de los servidores de la palabra. La comunidad del autor es una comunidad que conoce una literatura. Aunque él no diga cuáles son sus fuentes, nosotros ya después logramos identificar a las fuentes del autor. Sabemos cuáles son sus fuentes, eso por lo menos algunas. Tanto del libro de los Hechos de los Apóstoles como del Evangelio, o al revés, tanto del Evangelio como del libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, podemos nosotros identificar las fuentes del autor. Las podemos identificar. Y para no hacerles muy largo este misterio, lo que podemos decir es lo siguiente. Lo que podemos decir es que el Evangelio de Marcos entonces, el Evangelio de Marcos es de los 4 que nosotros poseemos el más antiguo. Y este Evangelio de Marcos debió haber sido compuesto más o menos hacia el año 70 de nuestra era. ¿Qué contiene el Evangelio de Marcos? ¿Qué hay en el Evangelio de Marcos? En el Evangelio de Marcos, lo que nosotros encontramos es básicamente lo siguiente. Lo que encontramos es básicamente lo siguiente. ¿Ya? En el Evangelio de Marcos encontramos la muerte de Jesús. Encontramos la resurrección de Jesús, o la sepultura, la resurrección y luego las apariciones de Jesús. Eso es lo que encontramos en el Evangelio de Marcos. Es decir, la muerte, encontramos la sepultura, la muerte, la sepultura, la resurrección y las apariciones. Pero también en el Evangelio de Marcos, aunque eso ya es un añadido posterior, encontramos un mandato misionero. ¿Qué más hay en el Evangelio de Marcos? ¿Qué más cosas aparecen en el Evangelio de Marcos? Lo sucedido en Jerusalén, en Judea, en Galilea, y luego la predicación de Juan el Bautista. Todo esto aparece en el Evangelio de Marcos. Es decir,
el ministerio en Jerusalén. Después tenemos el ministerio en Judea. Luego tenemos el ministerio en Galilea. Y luego, ¿qué cosa es lo que tenemos en el Evangelio de Marcos? La predicación de Juan el Bautista. Eso tenemos. En ese sentido, el Evangelio de Marcos no es un evangelio en donde el autor se inventa todo. El autor está tomando la estructura del libro, la estructura que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos de 34 para adelante. ¿Qué más encontramos o qué más podríamos decir? Va pasando el tiempo y llegamos al año 75. Aproximadamente, no se olviden que las fechas pues no son exactas, esto es pura aproximación. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el Evangelio de Mateo? Tenemos lo mismo, aunque en orden diferente, con algunas enseñanzas diferentes también, que hemos visto ya en el Evangelio de Marcos. Es decir, tenemos la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección, las apariciones, un mandato misionero también. El ministerio en Jerusalén, el ministerio en Judea, el ministerio en Galilea, la predicación de Juan el Bautista. Todo eso tenemos en el Evangelio de Mateo. Todo esto de acá. Todo eso tenemos en el Evangelio de Mateo. Sigue un poco la estructura de Marcos. Pero ¿cuál es lo novedoso en el Evangelio de Mateo? Que tenemos lo que conocemos como los relatos de la infancia. Los relatos de la infancia. Va pasando el tiempo y nosotros llegamos más o menos, nuevamente las fechas que son orientativas, al año 80 aproximadamente. Al año 80. ¿Y qué tenemos aquí en el año 80? En el Evangelio de Lucas. Pues lo mismo. Es decir, aparece ese núcleo primitivo que es básicamente la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección, las apariciones, un mandato misionero un poco velado, el ministerio en Jerusalén, el ministerio en Judea, ministerio en Galilea, la predicación de Juan el Bautista, tenemos también los relatos de la infancia y una especie, lo que nosotros hemos leído, el prólogo del autor. El prólogo. Pero ¿a qué viene todo eso que les estoy contando? Ojo, lo hago aquí de una forma tremendamente breve. El asunto es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que yo les estoy transmitiendo aquí. Porque el autor nos ha dicho a nosotros de que él está utilizando fuentes. ¿Cuáles son sus fuentes? Estos muchos. Y curiosamente, leyendo el Evangelio de Lucas, nosotros descubrimos una cosa. ¿Qué descubrimos? Lo que descubrimos es que de los tres, no voy a meter aquí a Juan, pero de los tres, el Evangelio de Marcos es el más antiguo. De los tres. Por lo que ya les he comentado, es el más breve, el que genera mayor confusión también en algunas cosas. Ahí está el Evangelio de Marcos. Pero el Evangelio de Marcos no surge de la noche a la mañana o de un momento a otro, sino que el Evangelio de Marcos, a su vez, tiene sus propias fuentes, maneja sus propias fuentes.
fuentes orales, fuentes escritas, solo Dios lo sabe. Ahora, cuando nosotros hemos hecho pues ese trabajo de traducción que les he comentado, hemos descubierto una cosa, de que no se puede hablar de un autor del Evangelio de Marcos, sino que más que hablar de un autor del Evangelio de Marcos, de lo que hay que hacer es hablar de un compilador. Se nota claramente que el autor está cogiendo informaciones, datos, y los va armonizando, siguiendo una estructura, esta estructura que nosotros estamos viendo aquí. Después nos damos cuenta de que el Evangelio de Marcos ha influido en otro texto, en otro relato. ¿Cuál es ese otro relato? Es lo que conocemos como el Evangelio de Mateo. Es decir, Mateo está leyendo o conoce a Marcos. Lo conoce. Colocamos así la flechita. ¿No? Lo conoce. ¿Cómo sabemos que lo conoce? Ya les he comentado. Porque resulta que hay textos en donde se nota que el autor de Mateo está copiando de Marcos. No es una influencia solo a nivel de ideas. Hay párrafos de Marcos que están en Mateo. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué Marcos no copia de Mateo? Una, porque Marcos es más breve. Y en segundo lugar, porque Mateo mete a Marcos y mete más datos de otros lugares. ¿Qué significa eso? Que Mateo, aparte de Marcos, tuvo su propia fuente o sus propias fuentes. Lo que podríamos denominar una fuente netamente mateana, que solamente él la conoció. Una fuente mateana. Una fuente mateana. Fuente de Mateo. Y tiene más información que Marcos, evidentemente. Mucha más información. ¿Qué más descubrimos nosotros? Que el mismo Evangelio de Marcos ha influido también en otro texto. ¿En quién ha influido? Ha influido en Lucas. Las razones para afirmar esto son las mismas que les di hace un ratito para Mateo. Se nota que Lucas, el autor de Lucas, tiene una copia del Evangelio de Marcos y lo está leyendo, porque incorpora dentro de su relato párrafos enteros. Pero al mismo tiempo, el autor de Lucas también está tomando información de Mateo, o sea, conoce a Mateo. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Por lo que ya les he comentado. Porque el autor de Lucas coge párrafos enteros de Mateo. ¿Y por qué no al revés? Porque es evidente que Lucas conoce a Mateo, pero Mateo no conoció a Lucas por la manera como dispone la información. Pero hay unos datos también en común con Mateo. Por lo tanto, podríamos decir que Lucas y Mateo tienen una fuente común, es decir, una fuente común para Mateo y para Lucas. Hay una fuente común para estos dos. Claro, yo aquí les digo solamente como las conclusiones. Todo esto que yo les estoy diciendo ahora se puede tranquilamente demostrar, pero no es evidentemente el caso. Ustedes lo que necesitan son como datos así ya más secos, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que Mateo está recibiendo información de una fuente en común con Lucas. Y aquí también hay una fuente común. Pero existen datos que solamente están en Lucas, que no lo tienen ninguno de los evangelios.
Esos datos que tiene Lucas, ¿de dónde vienen? Vienen de una fuente propia lucana. Lucas tiene su propia fuente, así como Mateo tenía la propia, ¿no? Entonces, existe una fuente lucana, una fuente propia para Lucas. Aquí está. En ese sentido, la ciencia bíblica nos hace caer en la cuenta de una cosa. De lo que nos hace caer es que el prólogo del autor es real. Y el autor está diciendo que hay muchos que han escrito, hay muchos. Efectivamente, el autor está utilizando una bibliografía que no lo menciona en su escrito por obvias razones. En esa época no se acostumbraba a hacer eso. Pero ¿cuál es esa bibliografía del autor? La ciencia bíblica nos dice que está utilizando a Marcos, a Mateo, está utilizando una fuente común con Mateo y Lucas, a Mateo y Lucas, pero también tiene su propia fuente. Entonces, lo que nos ha dicho el autor en el prólogo, de que hay muchos que han intentado narrar, sí es cierto. Y nosotros logramos, por lo menos, medio coger de los talones a algunos de sus relatos, que habrían sido su bibliografía, que habría sido pues la documentación que está detrás. Entonces es interesantísimo este evangelio. No es un evangelio escrito para una comunidad, no. No es un evangelio escrito para un grupo, no. Es un evangelio escrito para una persona en concreto, una persona de carne y hueso, una persona influyente seguramente, desde el punto de vista político o desde el punto de vista económico, o ambos. Algún funcionario, alguien que en algún momento ocupó un cargo y que después seguramente terminó renunciando a ese cargo, y al mismo tiempo alguien con quien el autor termina entablando una amistad. ¿Qué es el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas es el primer volumen de una obra que, según tengo entendido, según lo que yo logro percibir, debió incluso haber proyectado un tercer volumen, pero no le alcanzó la vida para elaborarlo. Porque ni siquiera terminó el segundo volumen. El libro de los Hechos de los Apóstoles, para mí, es una obra inacabada. Es una obra inconclusa. Tiene muchos errores en su interior. Y hay errores tan ingenuos que una persona con la formación y con la capacidad del Evangelio de Lucas no lo habría cometido. Hay unos errores muy primariosos, si queremos verlo así. Por eso, la imagen que yo tengo es de un libro de los Hechos de los Apóstoles todavía en borrador. Y con mayor razón, pues, no se pudo haber compuesto un tercer volumen. Ya no pudo el autor componer un tercer volumen. Antes de pasar a otro punto, ya a ver cómo, por ejemplo, la tradición mira a este evangelio, estoy tratando de ser lo más sintético posible y al mismo tiempo lo más claro posible. Eso, los segundos, no sé si lo estoy logrando o no. Bueno, tampoco sé si estoy logrando lo primero o no. Por eso, antes de pasar a otro asunto, me gustaría que ustedes pues me dijesen algo. Si se va entendiendo, si no se va entendiendo, o si tienen alguna inquietud también, pues manifiéstenla en este momentito, por favor. Ya dialoguemos un poquito. Buenas tardes, William. Hola. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y también acordarles a los colegas que si tienen alguna duda también pueden hacer sus preguntas por el chat. Yo, al menos el día de hoy, voy a ser moderador en este aspecto. ¿Se puede decir que el personaje de Lucas es alguien ficticio o alguien que existió, de acuerdo a los datos que usted nos está diciendo? ¿Otra vez la pregunta? Ya.
mi duda es una aclaratoria. Según todo lo que usted nos ha dicho, pues ya sabemos que el Evangelio de Lucas pues no fue escrito por Lucas, sino quizás por otro autor, pero de acuerdo a los datos que tenemos, ¿Lucas existió o no existió? No, de hecho que tuvo que haber existido, porque si no, ¿quién hacía la obra? ¿No? O sea, tuvo que haber evidentemente sido alguien concreto, de carne y hueso, y un investigador, como él mismo lo dice, ¿no? Aquí el problema no está en si el autor existió o no, sino quién es, por ejemplo, el destinatario. Y estamos viendo que el destinatario es también una persona de carne y hueso, aunque podría haber sido alguien simbólico. No, pero es que una obra no surge de la nada, ¿no? O sea, de hecho que alguien tuvo que haberlo hecho, ¿sí? Nos tuvo que haber sido alguien de carne y hueso. Creo que no formulé bien mi pregunta. Ajá. No formulé bien. Ya. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? No, justamente esa. Sí hay un autor, pues, del Evangelio, sino que este nombre apropiado al nombre de Lucas, la persona Lucas como tal existió, no me estoy refiriendo netamente al autor del Evangelio, sino al personaje de Lucas. Ya entendí. Sí, claro que existió. Sí, sí existió. Ya, sí existió. Y de aquí vamos a ver, entonces, vamos a abordar a esa figura, la figura de Lucas, ¿no? Eso es lo que pienso ya que podemos hacer, pero quería primero que dialogásemos un poquito sobre lo que yo pues voy hasta ahora compartiéndoles. ¿Ya? Ya entendí, sí. Sí. Otra pregunta, Fray. En relación a la composición de los tomos, bueno, la información que hemos escuchado hasta ahora es que fueron 2 tomos realmente, pero en algún momento se tiene las pruebas o de que haya sido realmente un solo tomo en vez de 2, porque ya esta información acerca de que el mismo autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, pero la información que tenía hasta el momento era que era un solo libro, solo que se había dividido. No, porque él mismo lo está diciendo en Hechos. Mi primer libro. Ya, eso dice el autor, mi primer libro. Ahora, la información que brinda usted tiene que ver con el orden de los evangelios. Entonces, ¿cómo aparecen los evangelios en nuestras Biblias? Pues parece que en un primer momento se consideró el Evangelio de Mateo porque era el más grande, y además el escrito por un apóstol. ¿Sí? Supuestamente, evidentemente. Y después se colocó al Evangelio de Marcos, que es el más chiquito, pero no porque era el más chiquito, sino porque se colocó al Evangelio de Marcos. Porque después venía Lucas y al mismo tiempo Hechos. En pocas palabras, en un primer momento, la ubicación de los evangelios era de esta manera, con la finalidad de que Lucas y Hechos no estuviesen separados, porque son del mismo autor. Pero posteriormente se incorporó otro evangelio, el Evangelio de Juan. Entonces, cuando se incorporó el Evangelio de Juan, esta estructura primitiva desapareció y quedó Mateo, Marcos, Lucas, metieron al Evangelio de Juan y luego Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, el Evangelio de Juan terminó justamente separando a los 2 volúmenes. Terminó separándolos. Pero en un primer momento, en algunas iglesias, este era el orden de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Incluso en algunos códices
si mal no estoy, después de Marcos creo que viene Juan. Pero ahí puedo equivocarme, de eso no tengo como la certeza en este momento. No tengo la certeza. No sé si va quedando clara la explicación. Ahora, ¿de dónde viene lo de Lucas? El asunto es muy complejo. El asunto es tremendamente complejo. Y aquí necesitamos nosotros meternos en la tradición patrística, en los padres de la iglesia. Ya nos queda muy poco tiempo, por eso lo vamos a abordar más bien el día miércoles, ¿ya? Ahora simplemente les voy a decir algunas cositas. Cojan por favor en sus Biblias la carta a los Colosenses. Y ustedes me van a ayudar a rastrear los pasajes bíblicos. Pero cojan, ese va a ser como nuestro punto de partida. Cojan la carta a los Colosenses a partir del capítulo 4. ¿Ya? 4, versículo 10. Cualquiera, por favor, ayúdenme leyendo ese texto. Yo voy a ir aquí anotando los textos. Entonces serían Colosenses 4, 10 y siguientes. ¿Qué dice el texto? A ver. ¿Lo encontraron? Pero digan, ¿lo encontraron o no? Ayúdenme leyendo el texto, a ver. Yo tengo la versión de la Biblia latinoamericana. Bueno, ¿qué dice? Los saluda Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si va para allá, denle una buena acogida. Los saluda también Jesús, apodado Justo. Son los únicos de raza judía que están trabajando conmigo en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Reciban saludos de su compatriota Epafras. Es un buen servidor de Cristo Jesús, que siempre está orando fervientemente por ustedes para que sean perfectos y produzcan todos los frutos que Dios desea. ¿Qué más, sigamos? Bien. Les puedo asegurar que se preocupa mucho por ustedes, lo mismo que por los de Laodicea y de Hierápolis. Reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico. Ahí está la información. Por lo tanto, ahí aparece la información de este Lucas y al mismo tiempo indicando que es médico. También, por ejemplo, podríamos ver Filemón 1:24. ¿No? Filemón 1:24. También podríamos ver otro texto en realidad, segunda de Timoteo 4:11. A ver, Filemón 1:24. ¿Quién lee el texto?
Incluso podríamos leerlo desde el 23, los saludos finales. Yo tengo el de Timoteo. Timoteo, según de Timoteo, podríamos Sí. leer desde el 9, Desde el 9. 4, 9 para adelante. Ya. Apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues Demas me ha abandonado, estaba pegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Galacia. A Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. Entonces, ahí en ese texto se habla de que el único que está con Pablo es Lucas. Es decir, lo que vamos viendo es que hay una relación entre este Lucas, que es médico, con Pablo. Esos datos no los perdamos de vista. El día miércoles vamos a abordar la parte patrística. ¿Y qué dice justamente Filemón? Allí la hermana Cecilia lo pasó al chat. Dice, a ver, acá dice, te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis ayudantes. Eso. Lucas. Por lo tanto, fíjense que Lucas aparece, según Colosenses, como un médico, pero en los 3 textos aparece como un colaborador de Pablo. Como un colaborador. ¿En qué momento este evangelio se relacionó con Lucas y por qué? Lo mismo, ¿en qué momento los evangelios terminaron relacionándose con esos personajes? Mateo con Mateo, Marcos con Marcos, Lucas con Lucas, Juan con Juan. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Y por qué? Esa podría ser una preguntita como para un trabajo de investigación para ustedes. Y pues si quieren nos quedamos aquí y el día miércoles abordamos esta pregunta, tuvimos unos asuntos más y nos metemos en el Evangelio. Entonces, esto responde a la pregunta suya, Julio, ¿no? En cierta manera. Es decir, Lucas, claro que existió. La pregunta es, ¿y por qué el Evangelio se relacionó con Lucas? Esa es la pregunta. ¿Por qué está relacionado? Entonces, simplemente para concluir, ¿qué es el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas es el primer volumen de la obra de un autor. Un autor investigador, un autor bien formado, un autor que ya en su prólogo nos dice cuál es su bibliografía. Hay que, evidentemente, pues rastrearla. Forma parte de una comunidad de vieja data, una comunidad formada, instruida por testigos oculares, por servidores de la palabra y al mismo tiempo porque van leyendo obras. El autor le dedica su obra a un tal Teófilo, un personaje que debió haber sido bastante influyente desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político. Y este destinatario fue un personaje de carne y hueso, porque aparece mencionado, pero sin el calificativo, en la segunda obra o en el segundo volumen del autor. Haciendo una comparación de los evangelios sinópticos, descubrimos evidentemente que el autor del Evangelio de Lucas tiene una bibliografía. Y parte de esa bibliografía es lo que ya para nosotros constituyen los evangelios de Marcos y Mateo. De Marcos y de Mateo. Eso. Muy bien. Yo creo que nos podríamos quedar aquí, a no ser que tengan alguna preguntita, alguna inquietud. Espero no haberles aburrido mucho o no haberles complicado la cosa, ¿no?
sino más bien pues ayudado a entender algo de lo que a nosotros nos interesa y nos congrega, como es el Evangelio de Lucas. Entonces, si pudiesen ustedes leer el Evangelio de Lucas, responder a las preguntas que surgieron aquí, que se plantearon, sería algo interesante. ¿Ya? Muy bien. Si no hay ninguna otra cosa, pues aquí nos vamos a quedar. ¿Les parece? ¿Ya? Queridos colegas, si no tenemos ninguna pregunta, pues vamos a darle las gracias y aplausos virtuales a Fray William por la jornada de esta tarde. Pues sé que estar ahí escuchando, quizás para algunos no sea tan interesante, otros sea bastante interesante, pues podemos quedarnos con todo lo que nos ofreció la jornada de hoy, que fue acerca de cómo fue iniciándose la predicación, que posteriormente fue evolucionando a lo que es la estructura de los evangelios, con datos históricos y enseñanzas teológicas moralizantes, como dijo Fray Beck. También pues, nos quedamos que los evangelios son armonización de algunos elementos históricos, que poco a poco las personas en la predicación fueron interesándose en la vida de Jesús, que también los evangelios son anónimos, que justamente el Evangelio de Lucas es un evangelio dirigido a una persona en concreto, es un evangelio de una obra privada, y que el autor forma parte de una comunidad creyente que ha recibido información por parte de testigos oculares y seguidores de las palabras. Asimismo, vemos que también el Evangelio de Lucas tiene influencias de fuentes propias, así como influencias de los Evangelios de Mateo y Marcos, y pues que el personaje de Lucas pues sí existió, y el autor pues en la siguiente jornada vamos a verificar por qué el nombre de Lucas está vinculado con el Evangelio de Lucas. Entonces, Manuel, de parte de toda la comunidad de Santa Rosina, le damos las gracias por la jornada de hoy, pues lo esperamos con muchas ansias este siguiente miércoles. Muy bien. Muchas gracias a todos entonces, y muy buena síntesis, yo no lo habría dicho tan precisamente. Felicitaciones, de verdad. Muy bien, un abrazo para todos y buen fin de jornada también. Gracias, Fray William, colegas. Gracias. Gracias, Fray William. A ustedes. A los demás colegas les voy a enviar un pequeño examen al WhatsApp de profesores para que lo realicen.